Buenos días, profesora. Somos los Estebancitos y hoy le hablaremos sobre la inversión fija bruta, la cual también es conocida como formación bruta de capital fijo. Además, le hablaremos de su importancia y de la metodología que sigue el INEGI para su medición. Este indicador es uno de los más importantes que publica el INEGI dentro del sistema de cuentas nacionales, ya que nos permite hacer cosas como saber cuándo están invirtiendo las empresas y el gobierno para aumentar la capacidad productiva del país. Además, debemos tomar en cuenta que la inversión es uno de los principales motores del crecimiento económico, pues cuando un país invierte en nuevas fábricas, en maquinarias o en infraestructura, está creando las condiciones para producir más bienes y servicios en el futuro. Ahora, durante esta exposición veremos qué es la formación bruta de capital fijo, cómo la mide el INEGI y cuál es su relación con el PIB, así como su evolución en México en los últimos años. Primero que nada, es importante mencionar que no todo el dinero que se gasta representa una inversión. En economía existe una diferencia muy importante entre lo que es consumir y lo que es invertir, pues el consumo satisface necesidades inmediatas, como por ejemplo cuando compramos comida, ropa o pagamos un servicio de internet, pues ese dinero se utiliza para algo que disfrutamos en ese momento. Por otro lado, la inversión funciona de manera distinta. Consiste en utilizar recursos hoy para obtener mayores beneficios en un futuro. Es decir, hacemos un gasto que permitirá generar rendimientos durante varios años. Por ejemplo, si una empresa compra una máquina nueva, al principio pues le representa un gasto importante, ¿no? Sin embargo, esa máquina permitirá fabricar más productos, reducir costos y aumentar las ganancias durante un gran periodo de tiempo. Por eso decimos que invertir aumenta la capacidad productiva de una economía. La inversión normalmente la podemos dividir en tres grandes categorías. La primera sería la construcción, que incluye cosas como carreteras, hospitales, puentes, fábricas, entre otras. La segunda sería la maquinaria y el equipo, como son las computadoras, los robots industriales y los vehículos de carga. Por último, tendríamos lo que son los activos intangibles, donde encontramos software, investigación, desarrollo tecnológico y propiedad intelectual. Pues aunque no podamos ver físicamente cosas como lo es un programa de computadora, también representa una inversión porque ayuda a producir de manera más eficiente. Hola, hola, ¿qué tal? Yo les voy a definir la inversión fija bruta. Según el sistema de cuentas nacionales, este indicador se define como el valor de las adquisiciones de activos fijos, menos las ventas o disposiciones de esos activos, más algunas mejoras realizadas sobre activos no producidos. Esto nos quiere decir que mide cuánto invierten las empresas y el gobierno en bienes que van a utilizar durante más de un año para producir otros servicios, otros bienes o servicios, es decir, no son bienes finales. Es importante mencionar el origen de su nombre. Se dice que es una inversión bruta porque todavía no toma en cuenta la depreciación o el desgaste que sufren esos activos con el tiempo, ya que al contemplar este desgaste se hablaría de una inversión neta. Y bueno, también es importante mencionar que la inversión fija bruta tiene otro nombre que es la formación bruta de capital fijo. Esto nos permite más fácilmente compararlo con la formación bruta de capital. Estos dos conceptos son diferentes ya que la formación bruta de capital es un concepto más amplio, incluye inventarios y objetos valiosos, mientras que la formación bruta de capital fijo, que es nuestro indicador, únicamente considera activos productivos. Por ejemplo, cuando una empresa compra toneladas de acero y las tiene almacenadas, pues solamente forma parte del inventario, solamente es parte de la formación bruta de capital. Ya cuando se utiliza este acero para construir maquinaria, para ya producir producto, valga la redundancia, entonces sí se convierte en inversión fija bruta. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo se mide.
La inversión fija bruta se mide por el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos más las adiciones al valor de los activos no producidos. Ahorita aquí yo les voy a hablar un poquito de la categorización de los activos fijos. Esto es que pueden ser tangibles e intangibles. Y estos se obtienen como resultado de procesos de producción y se utilizan repetida o continuamente en otros procesos de producción durante más de un año. Es lo que les comentaba de que no son bienes finales. La inversión fija bruta es un indicador clave del dinamismo económico, pues refleja la capacidad de las empresas y del gobierno para expandir y modernizar la infraestructura productiva. Su caída prolongada generalmente indica desaceleración económica, mientras que cuando hay incrementos sostenidos, incrementos muy que se dan por mucho tiempo, suelen anticipar crecimiento del PIB y mayor productividad. Los activos fijos son resultado de procesos de producción y se utilizan en nuevos procesos de producción por más de un año. Es importante decir que para la inversión fija bruta se utiliza el método de ponderadores fijos, el índice de las PER, que justamente estuvimos viendo en clase, la cual es usada para medir cambios en precios de los mismos bienes a través del tiempo. Y como dato curioso, este indicador generalmente es presentado en mayo en la sala de prensa del INEGI. Recordemos que el capital es uno de los tres factores de producción junto al trabajo y la tierra. A diferencia de los recursos naturales, el capital es creado por las personas para producir otros bienes. Por ejemplo, una máquina no puede producir nada por sí sola, pero cuando un trabajador la opera, puede fabricar cientos o miles de productos. Los activos pueden dividirse en dos grupos distintos. Por un lado, tenemos los activos tangibles, que son aquellos que podemos ver físicamente, como los edificios, las carreteras, la maquinaria o los vehículos. Y por otro lado, tenemos los activos intangibles, que son bienes que no tienen una forma física, pero de algún modo generan valor económico, como el software, la investigación científica o las patentes. Todos estos activos van a tener una vida útil. Con el paso del tiempo se van desgastando, van perdiendo eficiencia o simplemente quedan obsoletos debido a los avances tecnológicos. A esa pérdida del valor se le conoce como depreciación o también como el consumo del capital fijo. Bueno, es demasiado importante que nos preguntemos cómo es que el INEGI obtiene toda esa información. Bueno, el INEGI utiliza algo llamado método de la demanda. Esto significa que va a identificar cuál va a ser el destino final de todos los bienes del capital producidos o importados. No solo va a bastar con saber dónde se produjo. También es necesario saber si esos bienes fueron utilizados para alguna exportación, algunos inventarios o alguna inversión. Para poder lograr esto, el INEGI va a reunir información que proviene de muchas fuentes, como los censos económicos, los registros aduanales, las estadísticas de construcción y registros administrativos. Después de hacer todo esto, va a clasificar toda esa información. La cual se puede clasificar por tipo de bien o por su origen, es decir, si es algo nacional o algo importado, y también según quién va a realizar la inversión, ya sea el sector público o el sector privado. Una vez eso, se va a realizar la medida de inversión y con esto podremos analizar cómo influye en el crecimiento económico. Ahora hablemos qué relación tiene con el PIB. Así, la inversión fija bruta, forma parte del Producto Interno Bruto cuando este se calcula mediante el enfoque del gasto. ¿A qué me refiero? Que sabemos que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto. Y aparte, bueno, el gasto de gobierno, más las exportaciones menos las importaciones. Esa fórmula la vimos en clase. Así podemos notar que en la fórmula la letra I representa la inversión, dentro de la cual la mayor parte corresponde precisamente a la inversión fija bruta. Así que nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante? Pues podemos responderlo porque cuando las empresas invierten, compran maquinaria, construyen plantas, incorporan nuevas tecnologías y amplían su capacidad para producir. Entonces, esto genera más empleo, aumenta la productividad y finalmente hace crecer el PIB. También nos podemos preguntar, ¿qué pasa cuando las empresas dejan de invertir? Generalmente sucede lo contrario, se producen menos bienes, disminuyen las oportunidades de empleo y el crecimiento económico se desacelera. Ahora hablemos sobre el indicador mensual y las series estadísticas. Hasta ahora hemos visto qué es la formación bruta de capital fijo
y cómo la calcula el INEGI. Pero surge una pregunta más. ¿Cómo sabemos si la inversión cambia mes con mes? Entonces, pues esperar las cuentas nacionales anuales sería muy tardado. Por eso el INEGI publica cada mes el indicador mensual de la formación bruta de capital fijo, o IMFBSF, que permite dar seguimiento oportuno a la evolución de la inversión en México. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que mide? El indicador mensual de la formación bruta de capital fijo mide cómo evoluciona la inversión en activos fijos, como construcción, maquinaria, equipo, y así mes con mes. Además, se considera un indicador adelantado del PIB porque los cambios en la inversión suelen anticipar el comportamiento futuro. Así podemos hablar de las tres series. La primera es la serie original, que muestra los datos tal como fueron observados, incluyendo efectos estacionales como vacaciones, días festivos o temporadas del año. Por consecuente, la serie desestacionalizada elimina esos efectos estacionales para comparar un mes con otro de forma más precisa. Es la serie que más utilizan los economistas para analizar la evolución mensual de la inversión. Y finalmente, la tendencia ciclo. Eso suaviza las variaciones de corto plazo y permite identificar la dirección general de la inversión, es decir, si a largo plazo está creciendo o disminuyendo. Esta gráfica resume cómo ha evolucionado la inversión en México durante los últimos 20 años. Como ven, podemos observar que entre 2006 y 2008 existe una etapa de crecimiento impulsada por la expansión económica, hasta que llegó la crisis financiera internacional del 2008. Muchas empresas redujeron inversiones debido a la incertidumbre y las dificultades para poder obtener financiamiento. Entre 2010 y 2018, la economía comenzó a recuperarse de forma gradual, aunque nuevamente en 2020 ocurrió la caída más fuerte registrada debido a la pandemia de COVID-19. Muchas obras se detuvieron, las empresas pospusieron inversiones y la incertidumbre económica aumentó considerablemente. Sin embargo, a partir de 2021 comenzó una recuperación sostenida. Uno de los factores que ha impulsado esta recuperación es el nearshoring, que consiste en que empresas internacionales trasladen parte de su producción a México para estar más cerca del mercado de Estados Unidos. Esto ha generado nuevas inversiones en parques industriales, fábricas e infraestructura. Por ejemplo, cuando una empresa automotriz instala una nueva planta en Nuevo León o cuando el gobierno construye una nueva carretera, ambos proyectos aumentan la formación bruta de capital fijo. Ahora veamos esta gráfica. Aquí observamos una gráfica referente a la inversión fija bruta con el año 2018 igual a 100. Como lo vimos en clase, esto nos dice que antes del 2018, generalmente las inversiones serán menores a 100. Se invierte menos que en 2018 y después del 2018, las inversiones serán mayores a este número. Se invierte más. Podemos observar que en la gráfica se manifiesta que en marzo de 2026 la inversión fija bruta aumentó 0.4% respecto al mes anterior. Esto es una buena señal a corto plazo. Quiere decir que las empresas del gobierno invirtieron un poquito más en maquinaria y construcción en marzo que en febrero. En la gráfica también podemos observar los siguientes acontecimientos. El pozo de 2020. Como ya lo mencionamos, existió una caída gigantesca justo en el año 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La incertidumbre paralizó totalmente la construcción y la compra de maquinaria. Ahora veamos el boom del 2023 y 2024. Después de la pandemia, la gráfica sube repentinamente hasta alcanzar su punto más alto entre 2023 y 2024. Este pico se le atribuyó principalmente al ya mencionado nearshoring y a grandes obras de infraestructura. Ahora, vámonos al momento actual, 2026. Hoy en día, después de ese gran pico de 2024, podemos notar que la inversión ha tenido una ligera tendencia a la baja o de estabilización, regresando a niveles muy cercanos a la línea del 100, es decir, los niveles de 2018. Ahora, por último, recordemos que las barreras azules forman la serie desestacionalizada, es decir, los datos que ya nos permiten comparar los meses de manera más precisa, mientras que la línea negra es la serie tendencia ciclo, o sea, una estimación que suaviza la información para hacerla un poco más legible.
Y bueno, para concluir, es importante resumir de todo lo visto en la presentación, que la información bruta de capital fijo es mucho más que un indicador estadístico, ¿no? Pues nos refleja el nivel de confianza que tienen las empresas y el gobierno para invertir en el futuro del país. Cuando la inversión aumenta, normalmente también aumentan elementos como la productividad, el empleo y el PIB, ¿no? Que es muy importante que se aumente. Además, tenemos que el indicador mensual que ya vimos nos permite anticipar el comportamiento de la economía antes de que se publiquen otros datos macroeconómicos, por lo cual es muy utilizado entre los agentes económicos para evaluar la salud económica de un país, en este caso México. La inversión fija bruta no solo nos dice cuánto invierte un país, sino también qué tan preparado está para crecer en el futuro. Una economía que invierte de manera constante tiene mayores posibilidades de generar empleo, incrementar su productividad y mejorar el bienestar de su población. Eso sería todo. Gracias.